Bolívar se perfila en el grupo E. Acaba de hacer lo mejor que le podía pasar, que era la victoria en La Paz frente a Millonarios. Termina haciendo, por supuesto, lo suyo contra un Millonarios que era su rival directo, contra ese equipo que en definitiva iba a tener que ser su piedra en el zapato en el grupo E, porque un equipo como Flamengo estaba destinado a terminar el grupo como primero, pero ahora, después de la victoria que había tenido en Chile frente a Palestino, por supuesto que empezaba ya a cerrarse todo con que la piedra en el zapato iba a tener que ser Millonarios, y el momento para sacarle los puntos era hoy, en La Paz. Y Bolívar lo supo hacer. Bolívar con autoridad supo construir esa victoria y supo ganar los 3 puntos. Los 3 puntos que lo tienen hoy como único líder del grupo E, por encima incluso del mismísimo Flamengo. Un Flamengo que le supo ganar a Palestino, pero que solamente tiene 4 puntos en esta Copa Libertadores. Ahora, Bolívar, el día de hoy, termina mostrando que tiene con qué seguir avanzando en la Copa Libertadores. Bolívar no es un equipo que dice, puedo llegar a cuartos de final, a octavos de final. No, Bolívar puede seguir en la Copa Libertadores y está aumentando la ilusión de sus hinchas, está aumentando la efervescencia que se respira en La Paz. Los hinchas del Bolívar empezaron a llegar hoy al Coloso de Miraflores, por supuesto que con una ilusión por haber ganado en Chile, pero no sabían lo que iba a ocurrir hoy. Termina el primer tiempo estando 3-0, estando 3-0 arriba, que ya era una auténtica locura. Ahora, con un jugador menos, y ahí tenían que empezar a armar todo lo que iba a ser el segundo tiempo, que empezó a salírseles de las manos. Pero en el primer tiempo, ese 3-0 que empezaron a construirlo desde el minuto 3, desde el minuto 5, empezaron los jugadores de Bolívar de la mano de un Da Costa, de la mano de un Patito Rodríguez. Ahí empezaba Bolívar a mostrar que con autoridad tenía todas las armas a nivel ofensivo para poder soñar con la Copa Libertadores. Francisco Da Costa es ese 9 goleador en Bolívar, ese 9 brasilero que le da todas las garantías en el área rival a un Bolívar que cada vez que se acercaba al arco de Millonarios empezaba a oler el peligro y también el miedo del conjunto colombiano, porque el primer tiempo de Millonarios fue eso, lo podemos sintetizar en nervios, miedo, desgaste. Un papelón lo de Millonarios en el primer tiempo, es eso, un papelón lo de Millonarios, pero muy valiente, muy inteligente, muy prudente lo de Bolívar, que se van al segundo tiempo ganando 3-0. Y lo dijimos en la transmisión junto a Jere y estábamos diciendo que los protagonistas del entretiempo iban a tener que ser los técnicos. Alberto Gamero de la mano de Millonarios, Flavio Robato de la mano de Bolívar. Eran los dos que tenían que seguir armando y construyendo el segundo tiempo. Un Flavio Robato que decide empezar el segundo tiempo sin hacer cambios, y por el lado de Millonarios deciden hacer cambios, y ahí cambia la historia del partido por completo. Los cambios de la mano de Alberto Gamero son los que empezaron a cambiar el rumbo del partido. El ingreso de Vega, el ingreso también de jugadores más adelante como Beckham Castro, empezaron a darle soltura a un Millonarios que tenía hambre, porque tenía hambre Millonarios y tenía la ambición, y por más cansancio que tuvieran por la altura de La Paz, no iban a perder el sueño de una épica, de remontar ese 3-0, y de la mano de jugadores como Daniel Ruiz, que hay que dedicarle un capítulo aparte a Daniel Ruiz. Empezaron a crear y crear y crear, y en el volumen de juego empezaron a llegar cada vez más al arco de Carlos Lampe, a quien también hay que levantarse y aplaudirlo, porque Carlos Lampe fue ese arquero el día de hoy que se vistió de héroe. Se vistió de héroe Carlos Lampe, y es gracias a Carlos Lampe que Bolívar no se va perdiendo, porque sí, hay que decirlo, si bien Bolívar fue arrasador en el primer tiempo, en el segundo, Millonarios con todo el volumen de juego tuvo absolutamente todo para voltear el resultado, para voltear el marcador. Y Carlos Lampe es el artífice de que no se vayan por abajo. Salvador en fácilmente 4 acciones claves del Bolívar, y Millonarios seguía atacando. De la mano de Leonardo Castro pudieron conseguir el primero, de la mano de Leonardo Castro pudieron conseguir el segundo, y tenían todavía más actitud, pero Carlos Lampe estaba impresionante debajo de los 3 palos de Bolívar. Hay que resumir también varias cosas de Millonarios.
el pésimo partido de Daniel Giraldo, quien sale en el segundo tiempo, empezando la segunda parte, pero en el primer tiempo perverso el partido de Daniel Giraldo. Hay que darle un partido también, un momento aparte, al partido de Daniel Ruiz, porque Daniel Ruiz fue ese jugador que hoy, ante la ausencia del capitán, de David McAllister Silva, el ídolo embajador, tenía que ponerse la chapa de líder, tenía que ponerse la camiseta y decir: el equipo lo comando yo. Y fue un jugador que, siendo tan joven, empezó a tener esa tarea. Y hoy la supo cumplir. Que por más de que Millonarios se va por abajo en el marcador, Daniel Ruiz fue ese jugador que quiso llevar al equipo siempre a más. Ese jugador que terminó saliendo sobre el minuto 86, pero hasta el último minuto corrió. Daniel Ruiz fue ese jugador que intentó, ese jugador que luchó, ese jugador que ponía pases claves, ese jugador con visión de juego, un jugador inteligente, con hambre, con ambición. Muy buen partido el de Daniel Ruiz, que obviamente no podía hacer todo después del perverso primer tiempo que tuvo todo Millonarios, pero la segunda parte cambió absolutamente todo. Lo cierto es que Bolívar se perfila para ser el gran candidato en este grupo E, si bien todavía le falta enfrentarse contra Flamengo. Ahí parece que va a estar la lucha por el primer y segundo puesto, si es que no cambia mucho la historia en los partidos que le restan a Millonarios, porque todavía falta Copa Libertadores, todavía falta fase de grupos, pero obviamente empieza ya a dibujarse cómo va a ser todo el camino de aquí hasta la fecha 6, y sin duda Bolívar pinta para repetir e incluso mejorar lo hecho en la Copa Libertadores del año pasado, cuando cayó en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023 frente a Internacional. Esta Copa Libertadores puede ser todavía mejor para el Bolívar